Amados hermanos, que Dios los bendiga, los saludo con la paz del Señor. Le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que tenemos de reencontrarnos a través de este medio para compartir una nueva enseñanza. El día de hoy se titula Una gran fiesta pagana, ¿sí? Que hace referencia a lo que se vive en esta época y en esta temporada, fines de octubre, principios de noviembre, en todo el mundo, ¿sí? Quizás ya saben de qué estamos hablando. Si no, lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver qué sucede, qué acontecimientos ocurren en las diferentes culturas, en los diferentes países de todo el mundo y cuál es la postura de Dios ante esta celebración pagana, ante esta celebración diabólica que muchas veces nos hacen creer que es inofensiva, que muchas veces nos hacen creer que que es algo que no tiene maldad en su trasfondo, pero es totalmente incorrecto eso. Y vamos a ver de qué se trata y también vamos a ver cuál es el punto de vista de Dios, qué dice la Biblia al respecto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener respuesta ante aquellos que tratan de imponernos diferentes cosas y no solamente reprobarlo, porque muchas veces en nuestra boca está el no, esto no es de Dios, esto no es de Dios, pero no tenemos un fundamento bíblico. Por eso vamos a ver en la Biblia una base para poder responder y para poder entender, ¿sí? ¿Qué piensa Dios al respecto de las diferentes prácticas que realiza la gente, que realizan las personas, aún en nuestro país? Podemos ver que esto sucede también. Pero bueno, vamos a introducirnos en el estudio. Para ello vamos a hablar un poquito de qué es lo que estamos hablando, qué tema estamos tocando, ¿sí? Y estamos hablando de que en esta época, de fines de octubre y principios de noviembre, se realizan celebraciones en gran parte del mundo entero, mediante las cuales se piensa y se cree que los espíritus de los muertos vienen a visitar a los vivos. El motivo de que ocurran en esta época es porque en la antigüedad se celebraban ritos otoñales, ¿sí? En el hemisferio norte, gran parte de Europa y de Asia, hacia el final de la temporada de las cosechas, se creía que cuando la tierra ya estaba vacía, porque se había cosechado todo el fruto de ella, la tierra descansaba y se abría paso para que los muertos que estaban debajo de la tierra pudieran subir para presentarse entre los vivos. En el siglo XVI, la cultura celta, donde existían los druidas, y existen hasta el día de hoy, que son brujos o sacerdotes paganos, celebraban la fiesta de la cosecha, en la cual se realizaban sacrificios de animales y de humanos, donde se creía en la reencarnación de los espíritus de los muertos. En esta fecha se vestían de muertos, de espíritus, de hadas, de brujas, e iban de casa en casa pidiendo comida y a quienes se la negaban los maldecían. De aquí proviene el origen de Halloween, o como conocemos nosotros aquí en nuestro país o en gran parte de Latinoamérica, se conoce como la Noche de Brujas, ¿sí? También en México, en este periodo, en esta época, por ejemplo, desde la época de los aztecas se celebra culto a la diosa de la muerte, ¿sí? Se levantan altares y ofrendas en los sepulcros de las personas difuntas y se les lleva la comida favorita o cosas favoritas, objetos favoritos del difunto, creyendo que el espíritu del muerto absorbe la esencia de estas ofrendas y convive con los vivos ese día. No sé si ha visto que hace unos años Disney sacó una película llamada Coco que habla todo este tema del Día de los Muertos que ocurre en México. Podemos ver ahí la cantidad de gente que en esta época se presenta en los sepulcros, en los cementerios y realizan, por así decirlo, un picnic con toda la familia delante del sepulcro, donde les llevan comida, les llevan objetos, les llevan fotos, les llevan cosas personales de la persona que tenía en la tierra, que amaba, ¿sí? Y creen que en ese día, ¿sí? Durante ese día se abre un puente que conecta a los muertos con los vivos y pueden pasar el día, ¿sí? Interactuando con su familiar fallecido. Por ejemplo, también en gran parte de Asia, el budismo celebra también la misma fecha, y no es casualidad esto que acontezca en todo el mundo. El budismo celebra el Obon,
un festival a los fantasmas de los antepasados. ¿Sí? Podemos ver que en muchas partes se celebra justamente en esta fecha estas celebraciones paganas de levantar y celebrar culto a los muertos. Saben que en el siglo XVI la Iglesia Católica, al ver que en diferentes países las distintas culturas celebraban de alguna u otra manera culto a los muertos, estableció el 1 y 2 de noviembre el Día de Todos los Santos o el Día de los Fieles Difuntos, en donde recuerdan a los difuntos y oran por los muertos que se encuentran en el purgatorio. Esto en ese tiempo provocó una gran mezcla de tradiciones y celebraciones entre el catolicismo y los paganos. Ya, ya se había mezclado de tal manera que todos celebraban todo, ya no sabían qué era lo bueno, qué era lo malo, sino que se introdujo de esa forma a la vida cotidiana de las personas que practicaban el catolicismo, y lo podemos ver hasta el día de hoy. ¿Sí? Y en muchas partes del mundo existen fiestas de este tipo al día de hoy, celebraciones e interacciones con los muertos. Y sobre todo, en este tiempo aumentan significativamente las fiestas satánicas y paganas, las brujerías, las hechicerías y los sacrificios de animales y humanos, ¿sí? Saben que en este tiempo se secuestran niños, secuestran jovencitas, secuestran también, roban animales, animales negros, gatos, perros y demás, porque mundialmente se convocan, ¿sí? Se convocan los brujos, se convocan los hechiceros, se convocan las sectas, se convocan diferentes, sociedades o asociaciones que trabajan en el paganismo, ¿sí? Que hacen todos esos trabajos, esas actividades, esas prácticas, ¿sí? Que son prácticas religiosas, ¿sí? Son prácticas religiosas porque hay sacerdotes, hay sacrificios, hay altares, pero no son cristianas. Por eso vamos a ver qué dice Dios acerca de estas prácticas que acontecen en este tiempo, ¿sí? Y de qué manera nosotros podemos entender cuál es la postura de Dios y cuál es la postura que debemos de tener nosotros. Amén. Y lo vamos a ver en 4 puntos. Punto número 1. En esta época, en este periodo se recuerda a los difuntos, ¿sí? Pero ¿qué dice Dios al respecto? Dios dice que esto es posible, que Dios lo permite, porque podemos ver la historia en Lucas capítulo 24, verso 1, que habla cuando María Magdalena junto a un grupo de mujeres se fueron a presentar al sepulcro de Jesús el primer día de la semana y llevaban especies, dice, que habían preparado, especies aromáticas. Pero ahí conocemos toda la historia que se le presentan los ángeles y demás. ¿Qué quiere decir esto? Dios no reprueba que se recuerda a los muertos. Saben que en los judíos había una tradición de honrar a los muertos. Por ejemplo, vemos a Simón de Cirene cuando va a pedir el cuerpo de Jesús, ¿sí? Uno se pone a pensar, ¿con qué necesidad? ¿Por qué? Porque en ellos la costumbre era honrarlos, darle un sepulcro digno, darle un espacio en la tierra donde ellos pudieran estar. Y no solo eso, también les llevaban, como veíamos recién, especies, les llevaban flores, como vemos muchos que lo hacen hoy. Muchos lo hacen hoy en día, que no está mal, uno lo puede hacer. Si usted le lleva flores a algún familiar, está bien, no está en pecado, no se sienta condenado. Usted lo puede hacer. La Biblia no lo prohíbe ni lo reprueba. Eh, Dios lo permite porque muchas personas es la manera que encuentran para hallar consuelo. ¿Sí? Usted puede presentar unas flores, lo puede hacer libremente. Si no lo hace, tampoco está mal. Dios no lo va a reprobar porque no se acuerde de algún familiar fallecido. Lo puede hacer. Lo que no puede hacer es ir y tratar de invocarle, tratar de buscarle. Lo que puede hacer es recordarlo de la mejor manera, recordarlo llevándole unas flores, si a usted le hace bien un presente a la memoria de aquel fallecido, o como declara el libro de Hebreos, que es la mejor manera que nosotros podemos tomar, el libro de Hebreos capítulo 13, verso 7, que dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Saben que el libro de los Hebreos, cuando habla de esta palabra, se refiere a los pastores que habían fallecido, aquellos que habían partido a la presencia del Señor? Y aconseja a que lo podéis recordar, pero que lo recordemos de la mejor manera. ¿De qué manera? Haciendo memoria de sus consejos, de sus enseñanzas, de todo aquello que nos dejaron, ¿sí? De algún recuerdo, quizás, o también tomando ejemplo para no cometer los mismos errores,
Y esa es la mejor manera que nosotros podemos recordar a los que ya no están con nosotros. Es como cuando habla el libro de Apocalipsis que dice que sus obras continúan con ellos, pero para que las obras continúen con ellos y en ellos es necesario que nosotros tomemos provecho de todo lo que hemos aprendido y recibido de aquellas personas que quizás hoy no están con nosotros por obra de Dios, por decisión del Señor, por voluntad absoluta de Él, pero que nosotros podamos recordarlo de la mejor manera, de la mejor manera. Amén. Punto número 2. Otra práctica que se realiza es orar por los difuntos, ¿sí? Los católicos oran por salvación y los paganos oran por reencarnación. ¿Qué dice Dios? Dios dice que esta práctica no tiene sentido. Declara en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay reencarnación. Todo hombre va a vivir una sola vez. No va a haber una reencarnación, no va a haber una segunda oportunidad, no va a haber otra manifestación sobreespiritual. No lo va a haber, porque todos tenemos determinado un solo paso por esta tierra. ¿Sí? Nosotros no creemos y Dios no avala la reencarnación. No existe, no tiene sentido creerlo. Como declara también Eclesiastés capítulo 12, verso 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto quiere decir que no se puede orar tampoco por los muertos, ¿sí? Como los católicos que creen en el purgatorio, que oran para que sean purificadas esas almas y puedan llegar delante de la presencia de Dios. No existe tal purgatorio, no tiene sentido creerlo, no tiene sentido orar por los muertos. Nosotros tenemos que orar cuando están vivos, pedir por ellos que alcancen la misericordia y la gracia de Dios, que le puedan conocer a Dios. ¿Para qué? Para tener esperanza en la vida después de la muerte. ¿Sí? Pero una vez que partió, como también dice la palabra, si hay vida, hay esperanza. Pero cuando no hay vida, ya se pierde toda esperanza. Lo que no se hizo en la tierra, lo que no hizo en la tierra, ya no se puede hacer. Amén. Por eso no tiene sentido creer, ¿sí? Creer en esto. El espíritu automáticamente vuelve a Dios y acá también avala la reprobación de la creencia de la reencarnación. No hay forma que el espíritu pueda volver. Directamente una vez que parte va a la presencia de Dios. Si esto no quiere decir que entra automáticamente al cielo, sino que Dios es el que toma parte y crédito sobre la persona y Él es el que decide. Amén. Punto número 3. Se cree que los espíritus de los muertos visitan a los vivos. ¿Qué dice Dios de esto? Amén. ¿Qué dice Dios que es imposible? Podemos verlo en Mateo capítulo 16, del 19 al 31, cuando habla la historia de la Biblia que Jesús enseñaba sobre el rico y Lázaro. ¿Sí? El rico se encontraba en el Hades y Lázaro se encontraba en el seno de Abraham. ¿Sí? Y establecen una conversación como modo de ejemplo. Y una de las cosas que le pide el rico a Abraham le dice, por favor, envíalo a Lázaro que vaya y le hable a mis hermanos, a mis 5 hermanos, para que ellos se corrijan de sus errores y no tengan el mismo destino que yo tuve. Pero Abraham le dice, y esto es muy importante, lo que aparece en el verso 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este versículo revela que la única forma de que alguien que partió pueda volver es siendo otra vez persona. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que manifestarse otra vez con cuerpo completo. ¿Sí? Tiene que haber una resurrección. ¿Por qué? Porque el espíritu no puede volver por sí solo. Tendría que haber una resurrección del cuerpo. Por eso Abraham le dice, la única forma es que Lázaro se levante de entre los muertos. Y eso no va a suceder. Eso no va a acontecer. ¿Sí? Y nos revela que no hay forma de que el espíritu pueda volver. Como veíamos hoy en Eclesiastés, el espíritu va a Dios. No hay espíritu que divaguen sobre la tierra. Vieron que muchos creen, ¿no?, que en el cementerio están los espíritus que no descansan en paz, las personas que no hallan paz por lo que han sufrido, porque han padecido en esta tierra. Y no, es mentira. Haya padecido o no haya padecido, los espíritus, una vez que parten de esta tierra, ya no tienen más parte ni lugar en ella. ¿Sí? No hay forma de creer la existencia de que hay espíritu, como decía el Chavo, espíritus chocarreros. No lo existe. Lo que existe son demonios.
Si usted ha tenido, dice, no, yo sentí que mi mamá me tocó y mi mamá falleció hace como 3 años, no. Ore mucho porque no es su mamá, es un demonio, es algo que no proviene de Dios, no proviene de Dios. No hay forma de que un espíritu pueda regresar. Amén. Gloria a Dios. Y punto número 4, se cree que los espíritus de los muertos interactúan con los vivos. ¿Sí? ¿Qué dice Dios? Y bueno, y acá en este punto, no solo que es imposible, sino que también Dios lo reprueba. Declara el libro de Deuteronomio capítulo 18, versos 10 y 11. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dios reprueba esta práctica. No se puede consultar a los muertos, no se puede levantar altares a los muertos, no se puede tratar de establecer ninguna relación con alguien que ya partió de esta tierra. Dios lo reprueba, Dios lo reprueba. Amén. Saben que, y también como veíamos en punto anterior, no hay forma de que ellos puedan interactuar con nosotros porque ya no están más. No hay forma de que nosotros nos podamos acercar a ellos ni ellos a nosotros. No hay forma. ¿Sí? Muchos malinterpretan esto porque se toman de la historia cuando Saúl se presenta delante de la divina de Endor. ¿Sí? Esta historia, no sé si la conoce, está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 28, del verso 3 al 25. Declara que Dios había rechazado a Saúl. Todos conocemos la historia que Dios lo rechazó a Saúl. Y ya no le hablaba más, no recibía sueño, no recibía revelación, no recibía visión, porque él profetizaba, no recibía visión, ni siquiera por profeta recibía palabra, ni siquiera Dios le mandaba un profeta para hablarle. Así que cuando él ve que los filisteos lo habían rodeado, lo habían invadido, él necesitaba que alguien le dé un consejo de cómo salir. Y como no tenía respuesta de Dios, dice que él consulta a la divina de Endor y le pide que le haga venir a Samuel. Y saben que dice la palabra, esto quiero que lo leamos para que entendamos. El versículo 14 dice, él le dijo, ¿cuál es su forma después que le consultó? Y que la mujer le dijo que veía algo en la esfera, no sé dónde lo veía. Dice que ella le respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. En ninguna parte dice que era Samuel. Saúl interpreta que era Samuel. ¿Sí? Saúl es el que por su angustia que tenía y por su conocimiento de cómo era Samuel, de cómo vestía y demás, él interpretó que era Samuel. Pero en ningún momento dice la divina que era Samuel. ¿Sí? Y dice el 15, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado. ¿Sí? Y le comienza a contar la historia de lo que estaba viviendo. ¿Sí? Y acá la Biblia dice, y Samuel le contesta. Pero no quiere decir que sea Samuel el que le haya contestado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no puede contradecir su palabra. Y usted dirá, sí, pero ¿cómo sabía lo que le iba a acontecer? ¿Cómo esta divina pudo hacerle saber su futuro? Saben que la divina no dijo más de lo que ya se le había dicho. Porque lo que dijo la divina, ¿sí? O lo que dijo esta persona que se aparece, que ciertamente era un demonio el que se apareció, que era parecido a Samuel, era un demonio que se le apareció. Ella no dijo más de lo que Samuel ya le había dicho cuando estaba en vida. Porque Samuel cuando estaba en vida le había dicho que Dios lo había rechazado a él y a sus generaciones. Y que sin duda si Dios le rechazaba no iba a encontrar otro fin que no sea la muerte. Y esta divina sabía. ¿Por qué? Porque el diablo sabía lo que Dios lo había desechado a Saúl. ¿Amén? Y por eso le da esta interpretación, que no era una revelación, porque era algo que ya había salido a luz. ¿Sí? Entonces no hay manera de creer de que era Samuel el que aparece a través de la divina, sino un demonio o un engaño de la divina, algún, eh, alguna ilusión, pero de ninguna manera podría haber sido Samuel. Amén. Porque no hay forma de establecer, como decíamos recién, de interactuar con los muertos. ¿Sí? No hay forma. Y no solo eso, sino que Dios lo reprueba, a Dios no le agrada ese intento innecesario de querer contactar con el más allá. Vieron que muchas veces
nosotros por creencia o por tradiciones venimos arrastrando ideas de que yo le puedo orar a mi abuelita, yo le puedo pedir a mi tío que ya no está más, que me cuide, que me guarde, y arrastramos todas esas creencias y esas ideas que vienen, porque nosotros estamos arraigados no solo a este cuerpo pecaminoso, sino a una raíz que la mayoría proviene del catolicismo, donde creen esto. ¿Por qué? Porque veíamos el origen hoy, cómo se mezcló todo. ¿Sí? Pero nosotros hoy que tenemos la luz de la palabra y que podemos entender qué nos enseña Dios y cuál es la posición y la postura de Él ante estas creencias que son totalmente abominables delante de su presencia y que muchas veces el hombre, el ser humano, cae en el error y cae en el descrédito de Dios por seguir estas ideas y termina enlazado por el enemigo, porque no crea que son prácticas inofensivas, no crea que son prácticas por ignorancia, no. En el trasfondo hay gente que busca hacer mal, en el trasfondo hay gente que opera con demonios, porque no son espíritus, no son espíritus de los muertos, son demonios los que se manifiestan en este tiempo, que se levantan no solo en contra de la iglesia, sino para seguir atando a las almas que hoy están perdidas, para seguir arraigándola a maldiciones, arraigándola al pecado, a la iniquidad, ¿sí? Y muchas veces podemos ver cómo la gente, sin saberlo, sin entenderlo, por parecerle, como decíamos hoy, inofensivo, porque sale en todos lados, porque lo vemos en la película, porque lo vemos en los dibujitos, podemos ver que hasta a los niños lo hacen participar. Lo hacen participar a los niños, eh, lo transmiten de generación en generación como algo bueno, cuando totalmente es algo diabólico, algo desagradable delante de la presencia de Dios. Es algo que no solo que es un pecado del hombre, sino que es una actividad del diablo donde él se manifiesta en contra de todos aquellos que se meten y que se interesan en estas prácticas. Por eso, mi hermano, mi hermana, a través de este estudio, que nosotros podamos ser sabios, ¿sí? Que podamos ser sabios para qué, no solo para nosotros, no solo no participar ni tomar parte de estas actividades o prácticas, sino también nosotros poder aconsejar a otros que están en este error, que creen que no pasa nada, porque realmente pasa porque el 31 se cree, el 31 para el primero se juntan los brujos, se juntan las sectas, se juntan todos los sacerdotes satánicos y paganos. ¿Para qué? Para levantarse en contra de la iglesia, para, para comenzar maldecir, para comenzar a hacer pactos, para comenzar a hacer trabajos en contra del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que perezca, para que se detenga la obra, para que muchos ministerios se trunquen y demás. No es que no pasa nada, ¿sí? Sí que la sangre de Cristo nos guarda, sí que Dios es el que pelea por nosotros, amén, pero no seamos parte, no participemos, no tomemos como algo, como si fuera algo liviano, como que no pasa nada. Si tenemos la verdad, tomémosla, apliquémosla a nuestras vidas y corrijamos a aquellos que hoy quizás por no saberlo o porque nadie les dijo están en ese error, ¿sí? No solo le digamos, no, está mal, no nos encerremos en que no es de Dios y está mal. Demos la explicación, busquémosle la palabra, mostrémosle la verdad de Dios, porque la luz de la palabra va a traer entendimiento a sus corazones y ese entendimiento le va a dar el conocimiento de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo a la distancia y esperamos poder conectarnos en el próximo estudio en el nombre de Jesús. Amén.